Bienvenidos al quinto capítulo del podcast de Quiero ser como Letizier. Una semana más, y no me cansaré de hacerlo, quiero daros las gracias a todos los que habéis escuchado alguna de las anteriores entregas y a los que os habéis suscrito a él en cualquiera de las plataformas en las que está disponible. Os animo a que se lo recomendéis a vuestros amigos para que pasito a pasito lleguemos a más gente. Sin más, empezamos. Hoy es un buen momento para recordar la figura de uno de los pioneros, de uno de los futbolistas que contribuyó en los primeros años de la Premier League a alcanzar la cuota de popularidad y de calidad que tiene hoy en día. La competición, como la conocemos hoy, nació en 1992 y la llegada, en 1996, de futbolistas como Patrick Berger, Gianfranco Zola, Fabrizio Ravanelli o nuestro protagonista Benito Carbone, ayudó a alcanzar su estatus de fenómeno global. Nos centraremos en analizar el paso de Carbone por Inglaterra. El equipo de Carbone siempre fue el Inter, su familia tifa al equipo nerazzurro y Carbone llegó al Meazza después de dos buenas campañas en Torino y Nápoles. Pero todo cambió con Roy Hodgson en el banquillo, le hacía jugar en banda en vez de en su posición natural como segundo punta, y le enseñó la puerta de salida. Pero antes de comenzar con la andadura de Benito Carbone por Inglaterra, convendría analizar la figura del futbolista italiano, un tanto desconocido en este país. Y qué mejor forma de hacerlo que de la mano de Mario Gago, que además de amigo, es periodista en Onda Cero y Cooperativa, y que desde Italia nos trae una semblanza sobre el futbolista de Reggio Calabria. ¿Qué tal? Benito Carbone es una figura muy recordada en Italia y un jugador muy querido, sobre todo por aficiones tanto del Torino, del Napoli y del Inter. No es que hiciese muchos goles, no era un delantero, digamos, que hiciese diferencias. De hecho, en su carrera apenas no consiguió nunca llegar a la doble cifra. Era un segundo punta, un personaje, un jugador que se dedicaba más a ayudar al delantero centro que tuviese más nombre en ese equipo, ¿no? Que bajaba mucho a defender, que intentaba, un fantasista que dicen por aquí, ¿no? Que intentaba tener mucho el balón para crear espacios para sus compañeros. Un trabajador y con bastante talento, y esto ha hecho que sea bastante recordado en esa época del fútbol italiano de los 90, es verdad que estamos hablando de un Napoli más post-Maradona, un Inter durante el dominio del Milan, sobre todo en Europa, o sea que son equipos no top, pero donde, bueno, él con su carrera de trotamundos también por Inglaterra ha logrado hacer unas prestaciones para ser recordado, sobre todo por las ganas que le echaba también y por esa forma tan peculiar de, siendo un delantero, trabajar para el equipo. Tras este acercamiento a la figura de Benito Carbone, vamos ya con lo que fue su carrera en Inglaterra. El 14 de octubre de 1996, el Wednesday rompió su récord por traspaso y pagó 3 millones de libras de la época por el atacante italiano. En Sheffield, Carbone disfrutó del fútbol con mayúsculas. Pasó 3 años fantásticos. En la primera temporada acabaron séptimos y en la última, su tercera temporada, fue votado como jugador de la temporada por sus propios seguidores. Además, compartió equipo con el genial Paolo Di Canio. Sus familias pasaban mucho tiempo juntas, pero donde realmente conectaron fue en el terreno de juego. Estaban en la misma onda y eso se notaba sobre el césped. Pero en la tercera temporada también llegaron los problemas en el vestuario. El propio Carbone, en una entrevista en el Daily Mail años después, admitía ser en parte el responsable de aquella situación. Comentaba que éramos 2 italianos y luego estaban los ingleses. Debí esforzarme más en conectar con ellos. Si me invitaban a tomar unas pintas, no iba porque yo no bebía. Tenía 24 años. Hoy, pasados los 40, habría hecho las cosas distintas. Habría ido con ellos, me habría tomado una Coca-Cola o cualquier cosa y nos hubiésemos reído juntos. Así sonaban los goles con los souls del italiano. Sheffield getting their game together again now. Early setback. Must be this goal. This is Carbone. Oh! A candidate there for goal of the season, surely. The little Italian. Brilliant control, brilliant execution. 8 minutes gone, it's 1-1.
Aquella cultura del alcohol, por llamarlo de alguna manera, es lo que provocó el transfer request y la salida del italiano rumbo a Villa Park. El Aston Villa le esperaba. En aquellos años, el histórico equipo de Birmingham competía habitualmente en Europa y era normal verle en la zona noble de la tabla. Sin embargo, Benito Carbone no disfrutó como en Sheffield, pero John Gregory, su técnico, confió en él y consiguió que sus seguidores le apreciaran. De hecho, Carbone estuvo a punto de volver a Italia ya que no se sentía bien, no se encontraba cómodo. Su técnico, en vísperas del partido de semifinales de FA Cup contra el Leeds, le convenció diciendo que se encontraría mejor tras marcar un par de goles. Dicho y hecho, Carbone marcó un hat-trick y eliminaron al Leeds por 3-2. Luego llegaría a la final en el viejo Wembley, en el que fue el último partido disputado antes de la reforma. El Chelsea se llevó el trofeo, pero la magia de la FA Cup caló hondo en nuestro protagonista. The second half was perfectly poised and it was Carbone who put Villa level again with a spectacular strike. Nigel Martin caught off his line. Villa had upped the tempo and it was Carbone who registered his hat-trick after a brave flick-on from Merson. En aquel verano recibió numerosas ofertas. Hubo interés de la Fiorentina en Italia y también de otros equipos como Everton, Coventry y Bradford. La oferta de los Bantams era la mejor. Un gran sueldo, una casa con 7 habitaciones y 5 baños en Leeds. El Bradford City venía de una temporada en la que evitó el descenso por los pelos, pero eran ambiciosos y querían una estrella para mantenerse en la Premier League, y Carbone fue el elegido. Visto el desenlace posterior de los acontecimientos, hay que decir que nadie obligó a Jeffrey Richmond, presidente del club, a tirar la casa por la ventana y ofrecer 4 años de contrato a Carbone. En el club eran ambiciosos, querían establecerse en la Premier y pensaron en el italiano como el pilar sobre el que construir el proyecto. Resultó evidente que la plantilla no era lo suficientemente potente para superar el reto y descendieron. Tenían buenos futbolistas, pero tal vez no eran lo suficientemente buenos. Carbone rindió bien, marcó 10 goles en los 42 partidos que disputó con los Bantams. A pesar del descenso, Carbone jugó algunos partidos en League One, aunque en septiembre fue cedido primero al Derby County y posteriormente, en enero, al Middlesbrough. Y en el verano del 2002 llegó la llamada que lo cambió todo. El colapso de ITV afectó gravemente a un Bradford que había apostado fuerte para hacerse un hueco en la élite y fracasó. Además del fichaje de Carbone, se invirtió en remodelar Valley Parade y adecuarse a las exigencias de la Premier. Al no recibir las cantidades firmadas con el canal de televisión de pago, otros clubes como el Barnsley también se vieron afectados. Los equipos tenían que aligerar el presupuesto y algunos optaron por desprenderse de sus jugadores más caros. El Bradford fue intervenido en mayo del 2002. En aquel verano, Carbone recibió una llamada de su presidente, siendo claro y directo: "No te podemos pagar", fueron las palabras de Richmond. Al otro lado del teléfono, Carbone respondió con calma: "Tranquilo, no voy a matar al club", y rescindió el contrato sin recibir compensación alguna. Se estima que la cantidad que Carbone perdonó al conjunto inglés fueron alrededor de unos 3,32 millones de libras. Años después, Carbone recordaba así la situación: "Me quedaban 2 años de contrato, pero ¿qué podía hacer? Pensé en sus seguidores, la gente, me quedé sin el dinero, pero con la conciencia tranquila". Benito Carbone puso rumbo a Italia tras haber marcado 48 goles en los 210 partidos que disputó en Inglaterra y dejar un gran recuerdo en los aficionados. Pero el fútbol inglés también dejó huella en él y ha llegado a declarar que volver a Italia fue una de las peores decisiones de su vida. Tras finalizar su carrera en 2010 en Pavia, comenzó su carrera en los banquillos y nunca ha ocultado su deseo de seguir los pasos de Paolo Di Canio en los banquillos de la Premier. Desde la banda, quien le conoce, dice que siguen los partidos de pie pero sin gritar a sus pupilos. Es de esos técnicos que opina que tienes que conocer a tus jugadores y saber lo que les hace funcionar. Mario Gago, de nuevo desde Italia, le define así: "Ya en su carrera como entrenador, pocos hay que decir que les han seguido, sobre todo porque, por ahora, Carbone todavía no ha cogido un equipo por sí mismo a nivel individual, ¿no? Ha sido el colaborador o segundo entrenador de Zenga en el Crotone, donde no le fueron demasiado bien las cosas, y tampoco le ha ido demasiado bien en Venecia. He estado junto con el exportero del Inter, en esa época hicieron varia amistad y ahí, a partir de ahí, bueno, intentan tener un estilo de juego propositivo en esos equipos. Lo que pasa es que por ahora no les ha servido para, o por lo menos no han logrado mostrarlo esta pareja de entrenadores de que sea exitoso, ¿no? Hay que ver si separándose de Zenga, Benito Carbone puede tener éxito, pero está claro que si ya lo tiene como lo fue de jugador, aunque digo sin números importantes, aunque ganó el europeo
de sub-21 en el 94 como jugador, pero a nivel de clubes es verdad que no destacó tanto. Si ya logra tener esa pequeña relevancia, pues poco a poco puede crecer como entrenador. Pero ahí está Benito Carbone, un jugador sin ser top, pero recordado en Italia por su forma de jugar y que ahora quiere hacerse un hueco como entrenador. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Y hasta aquí el 5º episodio de este podcast. Espero que os haya gustado y ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en mi Twitter, g_arteche, y en iVoox. También podéis escucharme en Spreaker, Spotify, SoundCloud y iTunes. Espero vuestros comentarios y sugerencias para seguir creciendo y mejorando. La cita literaria en esta ocasión es cortita y llega de la mano de Walter Scott, prolífico escritor del romanticismo británico, quien afirmó que la vida no es sino un partido de fútbol. Hasta la semana que viene. And the phantom phone rings on until we fall asleep at dawn. Was that a ghost?